¿Qué tal? Bienvenido. Estaba meditando cuánta literatura en el mundo y en la historia, cuántas cosas se han escrito a través de todo el tiempo, ¿no? Literatura de todo tipo, la historia misma escrita, encuadernada, lo que son las creencias, las filosofías, enseñanzas, cuánto material escrito ha habido en toda la historia y en el mundo entero. Pero ninguna de esas escrituras, ninguno de esos encuadernamientos, ninguno de esos libros tan importante, tan impactante, tan permanente, tan distribuido, multiplicado como lo es la Biblia, la palabra de Dios. Y alguno dirá, bueno, ¿qué? ¿Será entonces verdad que es la palabra de Dios, la Biblia? Claro que es la Biblia, la palabra de Dios. Está bien comprobado y tenemos tantas evidencias para poder demostrar la veracidad de la Biblia como la palabra inspirada de Dios, escrita por más de 40 autores en distintas fechas, en distintos lugares. Sin embargo, tiene una misma verdad, una misma línea de pensamiento, no hay contradicciones en sí misma. Es imposible que esto lo hubiera creado algún hombre porque trasciende generaciones. La palabra de Dios es impactante, la palabra de Dios transforma y hace cosas tan maravillosas en la vida de aquellos que podemos acercarnos a ella, que podemos creerle, que podemos leerla, que podemos comer de ese material y alimentar nuestra vida. Hay algunos personajes de la historia que yo estuve apuntando aquí, que dijeron cosas muy interesantes sobre las Escrituras. Por ejemplo, George Washington dijo estas palabras: es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y la Biblia. También Napoleón: la Biblia no es un mero libro, sino una creación viviente con un poder que vence a todo cuanto se le opone. Otro que habló de las Escrituras, Isaac Newton: hay más señales de autenticidad en la Biblia que en la historia profana alguna. Hombres de la historia, sabios, pensadores, importantes hombres de la historia, supieron reconocer en la Biblia, en las Escrituras, ese poder sobrenatural, ese algo más, que lo hace tan diferente de cualquier otra escritura. Y eso que ha habido tanta buena escritura en nuestro tiempo y tiempos pasados y tanta variedad, tanta diversidad, pero nada igual a la Biblia, la palabra de Dios. Dice allí en el libro de Proverbios de las Escrituras: porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. La palabra de Dios afecta nuestra vida. La palabra de Dios es aquella que va a hacer cosas hermosas en nosotros. Y a mí me gusta siempre dejar el desafío, porque bueno, es verdad, hay tantas personas que a veces desconfían, dudan, se hacen tantas preguntas sobre si la Biblia realmente es una inspiración divina. Y me gusta siempre dejar el desafío de que no hay nada mejor que probarla, gustarla, es decir, practicar y ver si es cierto lo que la Biblia dice y poder experimentar si son ciertos los resultados, si es cierto que esta palabra es inspirada y esta palabra es verdadera. Es muy fácil, tenemos que leerla, tenemos que experimentarla, tenemos que practicarla y vamos a comenzar a ver los resultados. Dice la palabra de Dios también en Hebreos capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios va bien profundo en nuestra vida. La palabra de Dios es aquella que nos deja al desnudo, porque revela nuestro corazón, porque fue inspirada por el Creador, fue inspirada por aquel que nos conoce perfectamente, que te conoce a vos, que me conoce a mí, que sabe de lo que pensamos y de lo que sentimos. Es tremendo cuando venimos a la Biblia y nos vemos reflejados en ella, como en un espejo, y podemos ver que eso mismo que la Biblia nos aconseja, nos enseña, es lo que nosotros estamos necesitando. Por eso es tan importante que nosotros podamos recurrir a la Biblia.
La palabra de Dios es tan efectiva para cada uno de nosotros en todas nuestras necesidades y en todas nuestras circunstancias. Son las palabras del Creador. Dice también la Biblia de esta manera: toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Y eso es lo que la palabra de Dios hace para con nosotros. Es una palabra que fue inspirada por Dios y que tiene esa tremenda utilidad, que va formando en nosotros la persona que tenemos que ser, que va formando el individuo, pero sobre todo que nos va haciendo sabio, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo, sabio para la salvación. Es decir, a través de la palabra de Dios nosotros podemos conocer a Dios. A través de su palabra nosotros podemos conocer la obra de Cristo en la cruz, podemos conocer su objetivo, podemos conocer lo que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Sabemos el carácter de Dios y conocemos las intenciones de Dios, y también podemos conocer cuál es nuestro destino, o mejor dicho, cuál es el destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso que es tan importante entender la inspiración de las Escrituras y saber que esto es la voluntad de Dios para nosotros. Y cuando nosotros ignoramos la Biblia, ignoramos la Escritura, como lamentablemente hay tanta gente que por el simple hecho de que no fue instruido de niño, por el simple hecho de que a veces han sido decepcionados por la religión, y eso le ha alejado, le ha apartado. Hay gente que le cuesta creer. Pero qué lindo que es cuando podemos realmente creer y venir a la Biblia y conocer la palabra y entender lo que Dios es, lo que Dios tiene, lo que Dios quiere hacer con tu vida y con la mía. Y es tan maravilloso porque la palabra de Dios no solamente nos indica algo, sino que la palabra de Dios nos afecta para hacer lo que tenemos que hacer, para poder alcanzar la madurez que tenemos que alcanzar y que en todos nuestros sentidos puedan ser afectados. Eso es lo que Dios quiere y para eso Dios nos dejó su palabra. Como dije, lamentablemente hay muchos que ignoran las Escrituras y por ignorar las Escrituras erran, equivocan. Jesús dijo estas palabras: entonces respondió Jesús: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Habían venido algunos a hacer unas preguntas de la eternidad y algunas preguntas, llamémosle raras, pero estaban ignorando el plan de Dios, estaban ignorando lo que la Biblia decía. ¿Y cuántas veces hemos errado por ignorar las Escrituras? ¿Cuántas personas dicen ser muy creyentes? ¿Cuántas personas dicen estar bien con Dios? ¿Cuántos dicen que, bueno, con Dios tienen una buena relación? Sin embargo, no conocen la Biblia. Y yo me pregunto, ¿cómo pueden tener una buena relación con alguien de quien no conocen, de quien no saben? La palabra de Dios nos revela a Dios. La palabra de Dios nos permite conocer de su amor, conocer de su voluntad. Es imposible agradar a Dios, es imposible conocerlo a Dios, obedecerlo y poder alcanzar todo lo que Dios tiene para nuestras vidas si no es por medio de su palabra. El Espíritu Santo la inspiró y el Espíritu Santo puso en ella, plasmó en ella la persona de Jesucristo, su obra, su plan, su voluntad para nuestras vidas, y nos marcó el camino para que nosotros no erremos, no equivoquemos y podamos llegar a la meta. Es muy importante que entendamos esto y quiero dejarte este consejo: lee la Biblia, lee la palabra de Dios, escudriñala, estudiala, léela atentamente y permití que a través de esa palabra de Dios puedas conocerlo. Pero no leas una parte o conozcas una parte, tienes que conocer toda la Biblia para entonces poder conocer todo lo que es Dios, toda la voluntad de Dios, todo el plan de Dios. Y si necesitas ayuda y si querés hacer alguna pregunta, si tenés inquietudes, si algo te da vuelta allí dentro y no sabes cómo resolverlo, no solamente te invito a leer la palabra, sino que puedas también comunicarte y en lo que pueda ayudarte te voy a ayudar. El teléfono aparece aquí en la pantalla para que lo puedas hacer y con gusto estaré recibiendo tu pregunta, tu inquietud y juntos, escudriñando las Escrituras, poder ver qué es lo que Dios realmente tiene para tu vida. Dios te bendiga ricamente y seguiré rogando en favor de tu vida.